Listo, chicos. Muy buenos días para todos. Deseo un excelente domingo para cada uno. Espero que esta semana les vaya muy bien con todos sus deberes y antes de iniciar quisiera preguntar si tenemos compañeros nuevos el día de hoy. Sí, señora. Listo, muy bien. Bienvenidos para las personas nuevas y ya realizamos como una introducción para ustedes. Chicos, para los demás, ¿hay alguna pregunta o duda que tengamos que hablar el día de hoy que tengan ustedes? No, señora. Listo, muchísimas gracias. Entonces, bueno, bienvenida, darles una gran bienvenida a las personas que llegan el día de hoy, que se unen al grupo. Les comento que el día de hoy estamos realizando nuestra tercera clase y pues para ponerse al día con la información que hemos dado en las clases anteriores, recuerden que hay un link en YouTube al cual ustedes se pueden unir y pues pueden visualizar ahí todos los videos de las clases que hemos tenido, no solamente en ciencias sociales, sino en todas las asignaturas. ¿Listo? Sin embargo, pues les cuento que en nuestra primera clase nosotros hicimos un amenizaje, una introducción pues de todas las, como haciendo pues un empalme también para el inicio de este periodo. En la segunda clase les estuve explicando un poco el tema de cómo se deben responder las preguntas, cuáles son esos tips, esas palabras claves, de qué manera se deben responder. Si, por ejemplo, no sabemos cuál es la respuesta, cómo podemos buscarla o a partir de qué podemos iniciar la consulta para llegar a las respuestas correctas, ¿sí? El mecanismo, de pronto si no es claro, es que nosotros trabajamos el módulo tiene 200 preguntas que vamos a responder a lo largo de todo el periodo. Del primer domingo al segundo domingo ya respondimos las 15 primeras, ustedes ya las tienen que tener resueltas, ¿sí? De la pregunta 15 a la pregunta 30, les dejé para el día de hoy, ¿sí? Y de una vez, chicos, para todos, les dejo la tareita para el próximo domingo. Vamos a responder de la pregunta 30 a la pregunta 45. ¿Listo? Entonces, para que por favor se vayan poniendo al día en esa parte y pues yo sé que algunas personas no han impreso todavía su hoja de respuestas o que de pronto pues no han hecho la tarea de responder las preguntas. La idea es que ustedes las responden en casa, las traen resueltas y aquí en clase lo que vamos a hacer es aclarar las dudas sobre un poco el tema de, digamos, los temas a los cuales ustedes realmente no le encontraron respuesta o definitivamente no pudieron resolverlas, las vamos a resolver aquí, ¿listo? Pero pues la idea es que ustedes ya las traigan resueltas para que la clase sea mucho más ágil. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, chicos? Profesora, ¿y cómo se hace para las guías? Listo. Tú Las que tienes son que nuevas. comunicarte, tranquila, tienes que comunicarte, por favor, con el director de tu sede, la persona que te hizo la matrícula, y él te va a entregar, él te tiene que entregar el módulo, ¿sí? Tiene que entregarte también el link de YouTube para que tú veas las diferentes clases. Y él también te envía, creo que es por WhatsApp, te envía las hojitas que son las que tienes que imprimir, en donde vamos a sacar todas las respuestas, a anotar las respuestas. ¿Por qué? Porque en noviembre, cuando nosotros terminemos este periodo, ustedes tienen que entregar las hojas de las 5 asignaturas, ¿sí? De esta manera estamos manejando todas las materias. Entonces la ¿Por idea, qué resulta por ahí metida? ayúdenme Hola, con el profe, qué pena. micrófono, porfa. Es que Listo. resulté metida en otra clase y yo que estoy por allá. Ok, listo, no te preocupes. Listo, chicos, entonces recuerda que las 5 materias se llenan con las 5 hojas de respuestas y se entregan todas al final del periodo. ¿Sí? Se tienen que entregar resueltas. Y recuerden pues también que vamos a entregar un ensayo, del ensayo no hemos hablado nada todavía, pero pues se les va comentando que es un escrito que ustedes deben realizar. Más adelante yo les explicaré mejor de qué se trata. ¿Listo? ¿De pronto hay alguna otra pregunta?
Listo, muy bien. Entonces, chicos, vamos a pasar inmediatamente al tema de resolver nuestras preguntas que tenemos pues pendientes para el día de hoy, ¿listo? Tengan en cuenta, chicos, que lo primero, lo fundamental, es que ustedes resuelven las preguntas y lo que hacemos aquí es encontrar las respuestas, ¿listo? ¿Hay alguien que me quiera ayudar a realizar la lectura del día de hoy para leer las preguntas? Profe, yo te ayudé la clase pasada, si quieres ayudar. Listo, sí, si me quieres ayudar está perfecto, no tengo inconveniente. Es que son como muy tímidos todos. Listo. Entonces, chicos, me confirman, por favor. Yo tengo aquí que la clase pasada nosotros nos quedamos en la pregunta 12. ¿Sí? Me confirman, por favor, los que asistieron. Nos quedamos en la 12, ¿correcto? No me acuerdo. Listo, bueno. Igual, chicos, los que ya se están uniendo hoy o de pronto faltaron la clase anterior por alguna razón, recuerden que pueden ver la clase en el link. ¿Listo? Entonces, ¿me recuerdas tu nombre, por favor? Paola, profe. Paola, listo. Ayúdame, por favor. Entonces, vamos a ir iniciando. Alisten su hojita, su lápiz y vamos a iniciar entonces con la corrección de las preguntas. Entonces, ayúdame con la 13, por favor. El Estado egipcio era una monarquía teocrática. Esto quiere decir que el faraón era un dios viviente y tomaba todas las decisiones en Egipto. B, el faraón hacía la función de sacerdote y gobernaba Egipto. C, el faraón organizaba el ejército egipcio y decía sobre los asuntos económicos, decía, dice, ¿cierto? D, el faraón se dedicaba solamente a realizar pirámides y monumentos. Listo, muy bien. Chicos, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué respuesta colocamos aquí? La A. La A. No, ahí hay una caja de fósforos. ¿Quién dice otra? ¿Otra respuesta? La C. La C. Listo. Chicos, pongamos atención. Recuerden que en la clase anterior yo les hablaba de las palabritas claves, ¿cierto? Entonces, miren que en la pregunta hay una palabra clave que es la palabra teocrática o pues teocracia, ¿no? Karen, Natalia, si me ayudas por favor con tu micrófono, gracias. Entonces, teocrático, recuerden que la palabra teocrático hace referencia a como un gobierno de, pues digamos, en el gobierno donde están organizadas las personas, todo se encomienda y todo está organizado, proyectado hacia la parte religiosa, hacia la parte de Dios. Pero no puede ser la respuesta A, porque recuerden que la respuesta A nos está diciendo que el faraón era un dios viviente, ¿sí? Y no, chicos, no hay señales científicas que nos indiquen a nosotros que sobre la faz de la Tierra ha habido un Dios viviente, pues por ese estilo, no. ¿Listo? Entonces la correcta no es la A. Sin Es la embargo, B. correcto, es la B, porque recuerden que la palabra clave es teocrática, entonces como estamos incluyendo la religión, pues la respuesta tiene que tener algo religioso. No, pero recuerden que religión no es católico puntualmente, sino que religión es todo lo que involucre dioses, ¿no? Entonces, recuerden que la pregunta B nos está diciendo, ¿el faraón hace la función de sacerdote y gobernaba Egipto? Claro que sí. Listo, la respuesta correcta es la B, porque el faraón, a diferencia del presidente, por ejemplo, hoy en día nuestro presidente se encarga de lo político y de lo militar, ¿cierto? También en parte de lo económico, pero el presidente ya no, por ejemplo, él no casa a las personas en matrimonio o, por ejemplo, no bautiza a los niños. Pero en esa época sí el faraón sí lo tenía que hacer. El faraón era el encargado de bautizar a los niños que nacían o bueno, de los rituales generales que tuvieran desde la religión. Cuando las personas iban a vivir juntas, pues no era propiamente un matrimonio, pero el faraón era el que les hacía como una ceremonia. Entonces él tenía que hacer de sacerdote, pero también como de militar, ¿sí? Entonces la respuesta es la B. Pero por eso les decía la clase pasada, y se lo repito chicos, hay que buscar palabritas clave dentro de la pregunta.
¿Listo? Bueno, vamos con la 14, Paola. Catorce, profe. El legado cultural de Egipto, es decir, los aportes a la humanidad, se dieron en los campos de A, matemáticas, decisión, A, matemáticas, medicina, arquitectura, astronomía y escritura. B, tecnología espacial, arquitectura, matemáticas y escritura. C, arquitectura, astronomía, escritura y nanotecnología. D, escritura, nanotecnología, tecnología espacial y robótica. ¿Cuál es la respuesta, chicos? ¿Qué colocaron aquí? La La A. ¿Y los demás? La B, profe. La B. Listo. Atención acá, chicos. Tenemos varias opciones donde podríamos decir es posible, pero recuerden que tenemos que verificar el tiempo en el que nos están preguntando. Nos están preguntando... La C, listo. No, miren que nos están preguntando por el legado cultural de Egipto. Es decir, hace tiempo, cuando estábamos hablando de las civilizaciones, de las primeras civilizaciones, las que empezaron a surgir, cuando los seres humanos dejaron de ser nómadas y comenzaron a asentarse, a realizar, digamos, a conformar poblados o a conformar pequeñas ciudades que empezaron a construir pues lo que somos hoy en día. Pero la cuestión es que hay que mirar minuciosamente todas las opciones, ¿sí? Miren que la primera dice matemáticas, medicina, arquitectura, astronomía y escritura. Miren que la B, por ejemplo, tiene una diferente que es la tecnología espacial. Entonces aquí yo les preguntaría a ustedes, ¿será que las personas de Egipto, los científicos, todas estas personas intelectuales, tenían tecnología espacial? ¿Sí? Digamos la C, las personas que me dicen la C, miren que hablan aquí de la nanotecnología. ¿Será que Egipto nos dejó como legado cultural la nanotecnología? Pues no, ¿cierto? Y en la última tenemos lo mismo, la robótica, por ejemplo. ¿Será que los egipcios desarrollaron robótica? No, no tenemos una muestra científica de que lo hayan hecho. No sabemos si sí o si no, pero no hay muestra científica de que lo hayan hecho. Todo lo que es tecnología espacial, nanotecnología, robótica, etcétera, son temas presentes, actuales, ¿sí? Del siglo XXI, pero ubiquémonos en que estamos hablando por allá del siglo I, o por allá inclusive del siglo V, décimo, antes de Cristo, ¿cierto? Antes de nuestra era, de lo que estamos contando. Entonces, como estamos hablando de bastante tiempo atrás, es importante ubicarnos en el tiempo y pues verificar que no había tecnología espacial ni nada por el estilo. Entonces la respuesta es la A. ¿Listo? Pero la lectura tiene que ser cuidadosa porque de pronto se nos pueden pasar cositas, ¿listo? Paola, vamos con la 15. Los hebreos son un pueblo de origen semita, quienes en sus orígenes migraron de Mesopotamia a Canaán y buscaron asentarse ahí dejando de ser nómadas. Hacia el año 70 después de Cristo se inició la diáspora, que es A, una celebración de la toma de la tierra de Canaán. B, una celebración masiva de matrimonios judíos. C, la celebración de la Pascua judía. D, la dispersión del pueblo judío después de la segunda destrucción del templo de Jerusalén por los romanos. Pues está entre la A y la D. Listo. ¿Qué piensan los demás compañeros? La D. Chicos, la D, ¿listo? La A, profe. La C. C. Listo. Bueno, tenemos que tener aquí en cuenta nuevamente nuestra palabrita clave. Recuerden que aquí pues nos subrayan inclusive la palabra diáspora, ¿sí? Y diáspora precisamente va a ser un sinónimo o pues una palabra muy parecida a algo llamado dispersión, ¿cierto? Cuando nos referimos a una diáspora es porque es como algo que sale
como en apertura, ¿cierto? Eso es una diáspora. Y pues asimismo es una dispersión, ¿no? Digamos, estamos reunidos y empezamos a dispersarnos, entonces ocupamos más espacio. Esa podría ser nuestra primera palabra clave, pues de pronto si nosotros no tenemos conocimiento sobre las personas judías, ¿sí? Pero ya si vamos un poquito más a lo técnico, recuerden que todas estas celebraciones, la celebración de la toma de tierra de Canaán, la celebración masiva, etcétera. Miren que esas celebraciones no se van a dar hacia el año 70 después de Cristo. Entonces podríamos ir a buscar cuándo se dieron cada una de ellas y lo que estaríamos viendo es que se dieron en otros momentos. Entonces puntualmente en el año 70 después de Cristo, pues lo que sucede es que se da la persecución a los judíos y pues por eso ellos tienen que emigrar, ¿cierto? Tienen que irse a otras partes porque se les está persiguiendo por sus creencias religiosas y ellos tienen que evacuar el lugar en el que se encuentran. ¿Listo? Perdón, ahí tuvimos entonces la explicación técnica que nos ayuda desde las palabras, pero también miren cómo podemos ubicarnos en el tiempo dependiendo de los eventos que estamos hablando. Listo. ¿Preguntas hasta aquí? No, por ahorita no. Listo, muy bien. Paola, ayúdanos con la 16, por favor. ¿No está Paola? Hola, aquí estoy. Ah, bueno, Paola, gracias. Perdón, pensé que te me había sido. Dale, ayúdanos con la 16. Los fenicios fueron una civilización que aportaron en diferentes áreas, especialmente superaron la escritura de los sumerios y egipcios. Fueron grandes navegantes. ¿Por qué? A. Desarrollaron técnicas de navegación basadas en la lectura de las estrellas como guías y la construcción de la barca de doble remo. B. Desarrollaron grandes avances en la navegación con el uso de la brújula como guía y la construcción de la barca de doble remo. C. Desarrollaron embarcaciones de vapor y se guiaron a través radar marítimo, a través de, pues, me De enredo ahí radar porque marítimo. debería decir D. D, sí. ¿Y la Y me D? falta la D. Desarrollaron técnicas de navegación utilizando el telescopio para guiarse y la construcción del velero. Listo, ¿cuál es la respuesta, chicos? La C. La C, La A. la A. Listo, muy bien. A ver, profe. La respuesta correcta, chicos, es la A. ¿Listo? Anoten la I, la A, que no se les olvide. ¿Qué sucede? Que lo que pasa es que los fenicios fueron como la primera gran civilización que se decidió a elaborar prácticamente, mejorar todo lo que es la parte de las naves, pues de los barcos, pues para toda la situación marítima Recuerden que por su ubicación geográfica, ellos ubicados cerca a los ríos, cerca al Mediterráneo, por ejemplo, llegan a necesitar buena navegación, ¿sí? Entonces ellos se dedican a mejorar porque sí había una elaboración como de unas balsitas y de unos barcos iniciales, pero pues era muy normal que se dañaran, que se inundaran, que digamos después de cierto peso pues no pudieran andar inclusive los mismos barcos. Entonces los fenicios van a ser la primera civilización que desarrolla primero la vela, ¿sí? La vela, pero ustedes me van a decir, profe, pero la vela está en la respuesta D. Pero lo que pasa es que los fenicios no desarrollan el telescopio, ¿sí? Entonces la D nos habla del telescopio y de la vela. Entonces está medianamente bien, pero no es la correcta. La correcta es la A, porque vamos a ver que ellos se guiaban por la ubicación de las estrellas, ellos pues ya tenían conocimiento más o menos de todo el tema de las constelaciones, de cuál era la osa menor, la osa polar. Bueno, ustedes
reconocen como toda esta parte de las estrellas, la ubicación de las estrellas y la carta astral, para poder ubicarse. Inclusive los fenicios decidían en ocasiones nadar en las, salir a navegar en las noches, porque en la noche se ubicaban muchísimo mejor con las estrellas que en el día con el sol, ¿sí? Pero también hay que agregarles que ellos colocaron el doble remo en los barcos, ¿sí? Entonces es importante que resaltemos esa información porque comprendemos que la respuesta correcta es la A. Miren que las otras tres respuestas nos dan otras posibilidades, pero colocan la brújula, colocan el telescopio, colocan todo eso y la tecnología no llegaba tan lejos todavía. ¿Listo? Paola, ayúdame con la 17. En el imperio persa, como en muchos imperios, existieron varios soberanos. En la cultura persa se destacan dos. A, el rey Darío y Xerxes, su hijo y sucesor al trono. B, Calígula y Xerxes, su hijo y sucesor al trono. C, el rey Darío y Alejandro Magno. D, Enrique VIII y Luis IX. Creo que se lee así. 14. Pero sí, está bien. Listo. Chicos, ¿cuál es la respuesta? La La A. Bueno, les voy a recomendar, chicos, les voy a recomendar la participación porque hay 15 personitas conectadas el día de hoy y la participación está muy bajita. ¿Listo? Entonces no vamos a empezar a volver la clase de pronto un poco silenciosa, sino que sí necesitamos participación. ¿Cuál es la respuesta en la 17? La B. La B, la No, la no sé. Listo. La A, En profe. esta pregunta, chicos, la A, correcto. En esta pregunta, chicos, yo sé que de pronto los nombres y toda esta situación, pues no estamos familiarizados con ellos, pero no es otra cosa que ir a buscar quién fue el rey Darío, quién fue Jerjes. Perdón, chicos. Entonces, ¿quién fue el rey Darío? ¿Quién fue Jerjes? ¿Quién fue Calígula? Alejandro Magno. Y si nosotros empezamos a ubicar en el espacio de dónde es Calígula, de dónde es Alejandro Magno, cuál es la historia, por ejemplo, de Enrique VIII, Luis XIV, lo que nos vamos a dar cuenta es que dependiendo de la ubicación, pues miren que en la pregunta nos están diciendo, en el imperio persa, ¿sí? En el imperio persa, ¿quiénes resaltan? Pues Calígula no es del imperio persa, mucho menos Alejandro Magno, ¿cierto? Entonces la respuesta correcta efectivamente es la A, donde nos están hablando del rey Darío y de Jerjes, su hijo y sucesor al trono, ¿listo? Ellos dos pues fueron personas, fueron como las más importantes en la construcción del imperio persa y pues cuando hacemos ahí la consulta por el lugar en el que ellos nacieron y crecieron y etcétera, nos vamos a dar cuenta de que esa es la respuesta correcta, ¿listo? 18, Paola. La cultura persa tenía una religión oficial cuyo representante y divinidad eran A, Abraham y su dios Yahvé. B, Zoroastros y su divinidad el agua. C, Abraham y su divinidad el fuego. D, Sitama Zaratustra y su divinidad Aurama Mazda. ¿Cuál es la respuesta, chicos? La D, profe. la C. La D, la C. La B. Listo. Bueno, les voy a hacer nuevamente el mismo consejo, la misma acotación. Y es, Pues, chicos, profe, hasta dime. donde tengo entendido, la cultura persa no tenía nada que ver con Dios. O sea, ellos eran muy ajenos a las cosas de Dios, entonces, pero tampoco tengo claro si es la D, porque tampoco me suena. Exacto, hacia allá vamos. No es, de pronto no es que no tuvieran nada que ver con Dios, sino que no tiene nada que ver con Dios Yahvé. Sí, o sea, con la Biblia, con el tema de Abraham, con el tema del Dios Yahvé, los persas no tienen nada que ver con eso.
¿sí? Pero no por eso, pues no tenían sus dioses y sus creencias, claro que sí. Es lo mismo que pasa en la actualidad. Acuérdense que hay personas que son católicas, pero hay personas que son musulmanas, hay personas que son judías, es decir, hay muchas religiones conviviendo entre sí y son diferentes maneras de ver el mundo. Entonces lo que pasa es que los persas no tienen nada que ver con Abraham y no tienen nada que ver con el dios Yahvé, ¿sí? Pero sí tienen digamos, como un equivalente a Abraham, que es Zoroastro, ¿sí? Pero ellos tienen, son Zoroastro, dioses, ellos se inclinan hacia los dioses, ellos son muy de imágenes, de, el dios del agua, el dios del sol, el dios del aire, el dios de la tierra, ¿sí? exacto. Y lo que pasa es que nosotros, bueno, las personas que tienen más conexión con Dios Yahvé, tienen una creencia también que apunta a que creen que, por ejemplo, Abraham sí existió y que fue un enviado de Dios y que también tuvo un mensaje. Pues asimismo los persas tienen a alguien que se llama Zoroastro. Y ese Zoroastro es, hagan de cuenta lo que para los cristianos, bueno, creyentes, católicos en general, es Abraham. Asimismo, para los persas es Zoroastro. Fue una persona que fue iluminada por los dioses y que trajo el conocimiento divino a los seres humanos. ¿Sí? También lo piensan y pues también es válido, ¿no? Unas personas ven el mundo de una manera y los otros lo ven de otra. Pero pues es a partir de los dioses y Zoroastro pues tenía puntualmente el tema de la divinidad del agua. ¿Listo? La respuesta es la B, pero eso lo comprendemos, chicos, cuando analizamos eh, la parte religiosa de la cultura persa. ¿Listo? Pero bueno, esa ya era la última pregunta de los persas y ahora pasamos con la civilización china. Entonces vamos, Paola, con la 19. Como toda civilización china, se asentó a orillas de fuentes de agua, en este caso dos ríos, los cuales son A. Ganges y Níger, B. Nilo y Yangtze, C. Éufrates y Ganges, D. Yangtze y, y el otro no sé cómo se pronuncia. Juanjo. Guangzhou. Sí, normal. Listo, ¿cuál es la respuesta aquí, chicos? La C. La C. ¿Quién da más? Éufrates pasa por China, que dice a orillas. No creo. Exacto. No. Muy bien, Paola. Chicos, para todos. Miren que tenemos una palabra clave, por favor. Miren, nos están preguntando sobre China, ¿sí? Sobre China. Recuerden que hace 8 días nosotros vimos Mesopotamia. Y Mesopotamia decíamos que está entre el Tigris y el Éufrates. ¿Listo? Mesopotamia no tiene nada que ver con China, ¿sí? Pues quedan relativamente cerca, pero no tienen nada que ver. El Éufrates es de Mesopotamia. Aquí, por ejemplo, tenemos la opción del Nilo. También vimos el Nilo hace 8 días. ¿De dónde era el Nilo? De Egipto. ¿Listo? Acuérdense que el Nilo es de Egipto, Éufrates es de Mesopotamia, entonces no es la B ni la C. Y Es la D. recuerden, exacto, es la D porque el río Yangtze es el Y principal el río de Guangzhou. China hoy en día, correcto. Ujú. Y el río Amarillo también, el río Amarillo es prácticamente que patrimonio histórico en China. Y pues es patrimonio histórico de la humanidad porque también allí surgió la civilización oriental en su mayoría. ¿Listo? Pero la respuesta correcta es la D. No se les olvide, chicos, porque esto del Éufrates y del Nilo lo vimos hace 8 días. ¿Ok? Listo, Paola, ayúdame con la 20. Durante la época imperial de China existió un emperador que ordenó la construcción de la Gran Muralla China y del ejército de terracota con el fin de que este ejército vigilara su gran tumba. Está situada en unos 30 kilómetros al este de la ciudad de Xi'an, en el distrito de Lintou, provincia de Shaanxi, en el noroeste de China. Este emperador fue el primer en ostentar el título de emperador. A. El emperador Alejandro Mango, que no es. B. El comandante Shan Tan. C. El emperador Qin Huangdi, no sé qué. Y D. El rey Chan. El rey, pero no habla de rey. Exacto, muy bien. Chicos, ¿cuál es la respuesta?
un poquito perdidos con esta pregunta, listo. Está entre B y C. Exacto, muy Es bien. la B, profe. Está entre A y C. Está entre A y C porque nos están preguntando el emperador. ¿Listo? Entonces ya por palabras claves nos preguntan el emperador. La pregunta A dice emperador y la C dice emperador. Pero es ¿Cierto? que Miren que Alejandro la B. Magno no tiene nada que ver con China. Exacto, entonces ahí es donde sacamos nuestra respuesta, porque miren que la B dice comandante, no nos están preguntando comandante, y la D dice rey, tampoco. Y entonces, como estamos entre la A y la C, pero la A dice Alejandro Magno, y Alejandro Magno no tiene nada que ver con China, ¿cuál es la respuesta? La C. La C, ¿listo? Muy bien. Paola, vamos con la 21, por favor. China, a sus orígenes, sí, espera, un segundo. Dice, China en sus orígenes vivió sometida al caos y la guerra. Cada estado luchaba por el control del territorio. En su totalidad, este periodo fue denominado por los historiadores como A, los estados de guerra, B, la batalla de las Termópilas, C, la guerra de los 1000 días, D, la guerra de los 100 años. Listo. ¿Cuál es la respuesta? Pues La la A. guerra de los estados no. No, No, la batalla de los Termópilas no me suena como mucho, no. Pero sí la guerra de los 1000 días y la guerra de los 100 años. Que eso fue una masacre terrible en ese entonces. Listo. ¿Y quién me dice algo diferente? ¿O quién piensa lo mismo? La C. La C. La D, profe. La D. Listo. Vamos a hacer la explicación aquí y les voy a pedir el favor, chicos, para la próxima clase, que por favor todos vamos a responder las preguntas hasta la 45, porque lo que me estoy dando cuenta es que no todos resolvimos las preguntas y por eso no estamos participando en clase, ¿listo? Chicos, la batalla de las Termópilas fue una batalla que se dio entre, digamos, fue Asiria, como Persa, como lo que estábamos hablando anteriormente. Pero miren que nos están preguntando por China, ¿listo? Entonces, Termópilas, nada que ver. Las personitas que me están diciendo sobre la guerra de los 1000 días, nuevamente, miren que nos están hablando de China, ¿sí? ¿Alguien conoce, alguien tiene conocimiento en dónde se dio la guerra de los 1000 días? No me acuerdo. No, no Pero seguro. es como que todo me suena porque a mí sí me gusta mucho como informarme, ¿sí? Pero en el momento como que se bloqueó. Bueno, muy bien. Chicos, la guerra de los 1000 días es en Colombia. ¿Sí? La guerra de los 1000 días pasa en Colombia. Pero nos están preguntando sobre China, entonces no sería. Y lo mismo con la guerra de los 100 años. La guerra de los 100 años se da más o menos en el siglo XII, ¿sí? Y miren que nos están preguntando sobre China, pero sus orígenes, al igual que lo que hablábamos de Egipto y de Persa, por allá en el año primero. Exacto. Entonces, como ya tenemos conocimiento de todas esas batallas y guerras, pues entendemos que la respuesta es la A, los estados de guerra. ¿Listo? Pero en ese entonces, o sea, se supone que para eso entonces no se decía los estados de guerra, se declaró estado de guerra en China, por eso no se da, o sea, lo mismo que tú dices, digamos, hay que como analizar lo que uno lee, ¿sí? Dice Claro. los estados de guerra, y para Pero eso mira entonces era que estado de aquí, guerra. exacto, pero entonces mira qué dice, fue denominado por los historiadores. O sea, Ujú. esto fue los historiadores le dieron ese nombre hace más o menos unos 100 años. Porque sí es cierto, en ese momento nadie le puso ese nombre, pero mira que en la misma pregunta nos dicen, los historiadores, ¿cómo lo llamaron? Y sí fue, los historiadores le pusieron ese nombre hace como 100 años, no más, ¿sí? Porque fue cuando se empezó a reconstruir todo lo que ha pasado en la historia occidental, bueno, tal vez 2, 3 siglos atrás cuando mucho, pero sí fueron los historiadores, porque pues por supuesto tu argumento es 100% válido y es que en ese momento no existía la palabra Estado, pero ya los historiadores posteriormente sí le dieron ese nombre. ¿Listo? Listo, muy bien. Chicos, quedamos entonces el día de hoy hasta la pregunta 21. ¿Listo?
Des en cuenta que nosotros estamos resolviendo las preguntas de una manera muy lenta, ¿cierto? Explicando muy bien todo, pero nosotros no podemos hacerlo así pues todo el tiempo porque no nos va a alcanzar el tiempo. La próxima clase la idea es que lo hagamos mucho más rápido, pero necesito que ustedes las respondan. Porque si ustedes no las responden, a mí me toca hacer toda la explicación y mire que nos toca avanzar mucho más lento. Al menos las que son fáciles, verifíquenlas, respóndanlas para que podamos ir avanzando. Y ya saben que vamos hasta la 45 para la próxima clase. ¿Listo? Chicos, les deseo a todos un excelente domingo. Espero que la pasen muy bien. Gracias, Ok, profe. muchas gracias. Gracias por la profe, que estés bien. asistencia. Gracias, profe. Gracias.